Hermanos amados, hoy voy a hablar sobre la providencia divina. Y lo que voy a hacer ahora en este momento es pedirles que ustedes se preparen en el libro de Génesis, porque vamos a estar leyendo algunos libros del Antiguo Testamento. Pero quiero también decirles y quiero hablarles con ustedes de lo que significa la palabra providencia. En realidad tiene varios significados o connotaciones. Depende de cómo vamos a utilizar la palabra providencia en el contexto. Pero quiero decirles que en realidad es una acción donde yo lo que voy a hacer es planificar o gestionar de antemano algo que voy a resolver. Pero cuando voy a hablar de la providencia y en nuestra vida espiritual, yo les quiero decir que lo que realmente es la sabiduría que tiene el Señor y ese amor y ese cuidado que Él tiene hacia nosotros. Y muchas veces, hermanos, siendo cristianos, estando años en el Evangelio, tenemos a veces ciertas luchas internas y dudamos de lo que el Señor puede llegar a hacer en nuestras vidas. Ahora, la palabra providencia viene cuando la dividimos. Pro es antes y videncia es ver y conducir a un fin. Entonces, si yo hoy voy a hablar de la providencia divina, estamos hablando de que el Señor tiene total control sobre todo. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen lo que yo les voy a decir. Si vamos a hablar de la providencia divina, Dios tiene total control sobre todo. No están seguros, ¿verdad? Porque si yo estoy segura de que Dios tiene control sobre todo, yo diría, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Porque Él tiene control sobre todo. ¿Qué es lo que declara mi boca? El Salmo 139, no lo vamos a leer, solamente lo pueden anotar, porque el Salmo 139, hermanos, habla de la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, y habla de la omnisciencia, que Él todo lo sabe. Es un pasaje que lo hemos leído, pero ¿hasta qué punto yo he entendido que el Señor está en todo lugar, el Señor todo lo sabe y el Señor es omnipotente, que el Señor todo lo puede? Entonces, yo como cristiana tendría que tener claro estos tres conceptos. Dios, entonces, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. El Señor está en todo lugar, todo lo sabe y todo lo puedo. Tres grandes todos. Y si ustedes buscan qué significa la palabra todo, se van a dar cuenta que dice que es la creencia profunda. Y muchas veces nosotros cristianos nos olvidamos que Él todo lo puede. Entonces, hemos estado en otros momentos hablando de la fe activa. Yo tengo que vivir una fe activa. Por una fe activa, un grupo de la iglesia creyó en que podíamos restaurar este local. Un grupo de hombres y mujeres fuimos desafiados a creer que Dios iba a sostener este lugar. Y lo ha hecho. Y nos ha bendecido. Y hemos cumplido todos los compromisos financieros que hemos tenido. Todo compromiso, toda actividad se ha cumplido. De todo lo que se ha planificado. Porque tenemos un Dios que todo lo puede.
Amén, gloria a Dios. La pastora no puede, los obreros no podemos, pero Dios todo lo puede. Entonces fíjense, hermanos, qué maravilloso es que ayer nosotros fuimos a un retiro con algunos obreros y fuimos desafiados en creer que la iglesia Dios es soberano, va a tener su propiedad. Es creer en un Dios que todo lo puede y está ahí. Es creer que cruzaremos la calle y tendremos esa propiedad, si es la voluntad del Señor. Entonces quiero hablar de nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Si sabemos que es un Dios que está en todo lugar, si sabemos que es un Dios que todo lo sabe, si sabemos que es un Dios de lo imposible, ¿por qué a veces decaemos en nuestra fe? ¿Qué es lo que tú crees? Y quiero desafiarte hoy a que tú pienses, no me lo digas a mí, ¿qué es lo que tú crees? Que hoy el Señor trate con nosotros, hermanos, y que si hay algo que estamos fallando de creer que el Señor no lo puede hacer, que el Señor lo quite de nuestras vidas, que sea una limpieza a nuestra mente ya, porque el Señor todo lo puede hacer. El Señor todo lo puede hacer. Yo le estoy predicando a las sillas. El Señor todo lo puede hacer. Bueno, ahora un poquito mejor. Porque dije, bueno, estoy predicando a las sillas. Ahora, vamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 13 y 14. Génesis, capítulo 22, versículo 13 y 14. Vamos a leer en el Antiguo Testamento 3 pasajes bíblicos después de este. Y la palabra dice así. Es una palabra bien conocida. Y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén, gloria a Dios. Dios probó a Abraham. Dios le dio una orden y él tenía la potestad de él como persona de decidir lo que iba a hacer. Dios le estaba pidiendo a Abraham su hijo. Él vivió, hermanos, esa dificultad, esa crisis para llevar a su hijo al que tenía que ofrecer al holocausto. Por fe y obediencia, él lo hizo. Dios probó a Abraham en fe y en obediencia. Cuando Abraham realmente hizo ese paso de obediencia, la palabra dice que Dios proveyó ¿qué? Al carnero. ¿Vieron? Pero tuvo que hacer algo él. Tuvo que actuar. Tuvo que tener una fe activa para poder obedecer, para que Dios le diera la bendición, que fue al carnero que iba a estar en el lugar de su hijo. Vamos, los invito al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Éxodos 16, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Hermanos, Dios también los probó. Y acá quiero explicarles lo siguiente. Dios probó su obediencia porque les dijo que ellos
solamente recogieran en maná para un día. Para un día. Y humanamente, ellos también tenían esa autoridad para elegir. ¿Obedezco a Dios o por las dudas guardo algo para que no me falte mañana? Que podrían haber dicho las mamás, para el mañana cocinar. La imagen de lo que era el maná, Alan. El maná, los que conocemos la historia, dice que el pueblo clamaba por alimento, clamaba y le pedía a Dios. Y ellos recibieron la bendición que cayó, ¿qué? Del cielo, ¿qué? Maná. Entonces, ellos reciben ese milagro, pero tenían que acatar la orden del Señor, solamente para un día. ¿Pero qué iba a hacer el Señor? Los iba a probar si ellos obedecían que tenían que recoger el alimento para solamente un día, que también lo que estaba probando los Dios era si ellos realmente dependían de Dios, porque al otro día iban a tener que esperar la provisión ¿de quién? De Dios. Entonces, ellos tenían y habían sido probados también en obediencia y en dependencia. ¿De quién tengo que depender? ¿De mi sueldo? ¿De mi familia? ¿De quién tengo que depender? De Dios. Porque cuando yo tengo claro que Él está en todo lugar, Él todo lo puede y Él todo lo sabe, Él todo de Dios, yo voy a vivir diferente. Porque mi fe va a crecer, porque va a crecer mi confianza, que Él está conmigo en todo momento, sin importar lo que yo viva. Entonces, ahí tienen una imagen de lo que era el maná. Vamos ahora al libro de Deuteronomio. ¿Vieron que Abraham fue probado, dijimos, en fe y en obediencia? El pueblo fue probado también en la obediencia. Por supuesto que también tenían que tener fe, porque la dependencia, depender de Dios aplica que yo tenga una fe activa, ¿verdad? Voy a confiar en que Dios, voy a confiar. Una de las grandes cosas que nosotros somos probados cada día, hermanos, es con nuestras finanzas. Si yo creo en la ley de la siembra y la cosecha, en que Dios es dueño de todo, yo no podría sufrir para diezmar. Y lo sacaría y sería lo primero en un sueldo. Porque tal vez el primer mes, los primeros meses cuando somos cristianos, podemos decir, bueno, ¿será que me va a faltar? ¿Será, Señor? Pero es una lucha, como ellos tenían que aprender a depender. ¿De quién? ¿De Dios? Entonces nosotros como cristianos no podemos estar la vida sentados en la iglesia luchando si diezmo o no diezmo. Porque pasa exactamente como esto es un tema de la palabra, es un tema de obediencia. Y no lo estoy dando como ejemplo, pero hay infinidad de cosas de nuestras vidas que le podemos fallar a Dios. Entonces, ahí ustedes tienen la imagen de lo que es entonces el maná. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre, hermanos. Yo quiero que ustedes puedan reflexionar conmigo. Y te afligió y te hizo tener hambre.
porque el Señor lo que está haciendo a través de la prueba te está enseñando. Eso era lo que el Señor, cuando le decía al pueblo, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. El Señor tiene un libre albedrío. Puede hacer lo que Él quiera, Él sabe lo que vamos a decidir nosotros, pero Él es un caballero. Él espera por nuestras decisiones. Y eso no nos podemos olvidar. Tenemos todo para vivir en gozo, hermanos. Pero el gran problema es qué decidimos nosotros delante del Señor. Y te afligió y te hizo tener hambre. Las pruebas son un medio de enseñanza. ¿Para qué? Para que tú aprendas a confiar. Porque cuando confías en Dios, tú eres obediente del Rey. Y cuando eres obediente, ahí viene la providencia. No nos olvidemos, Abraham recibió la ofrenda para el holocausto. El pueblo recibió el maná después de ellos haber actuado. El milagro que Dios tiene para tu vida siempre, hermanos, va a venir después de que el Señor vea que tú actúas en fe, que tú actúas en dependencia del Señor. Muchas veces tenemos la mal costumbre de tomar decisiones y después decimos, no, porque yo. Y a veces yo pregunto, ¿y tú oraste antes de tomar esta decisión? ¿Está en la mano del Señor esta decisión? Cuando van a comprar algo, cuando van a decidir algo familiar, ¿oraron? ¿Tuvieron tiempo? Bueno, pero lo que pasa, una persona una vez me dijo, perdés mucho el tiempo porque pasás orando, esperando la respuesta de Dios y los días pasan. Le dije, sí, podrá ser, pero prefiero eso hasta que el Señor me indique bien lo que tengo que hacer antes de equivocarme. ¿Y cómo hago después? Prefiero, según lo que tú consideras que es perder el tiempo, para mí es estar segura en la oración de que el Señor, cuando me da la respuesta y tengo paz de tomar esa decisión, sé que después Dios me va a respaldar. Ahí está la diferencia. Si hay algo que tenemos que decidir y tenemos como esa molestia que no estamos seguros, ¿para qué lo hacemos? Si ya de por sí estamos como que... Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora, ¿qué sucede con esto? El milagro que el Señor les dio al pueblo, vieron que dice bien claro, el maná, ¿qué pasó con el pueblo? ¿El pueblo se esperaba eso? No, vieron que dice que el maná, ellos dijeron, ¿qué es eso? Y gritaban, ¿qué es eso? Por eso cuando buscamos el significado de la palabra maná, ¿saben lo que aparece siempre? ¿Qué es eso? Porque en realidad fue la sorpresa que ellos tuvieron. Yo quiero tener una sorpresa así. ¿Tu hermano quieres tener una sorpresa así? Yo quiero. De que yo sea obediente al Señor y de lo que le esté pidiendo al Señor, el Señor me sorprenda, que yo diga, ¿qué es eso? Las llaves del local. Pero vamos a hacerlo con fe. Tal vez tú quieres otra cosa o necesitas otra cosa. ¿Y por qué no creer? ¿Por qué no creer? Si Él nos ama. O no aceptamos a Cristo porque lo amamos y reconocemos que Él tiene el poder de todo. Entonces, ¿por qué no creerlo? Ahora, ¿qué pasa con ese maná? A través del maná, ellos, hermanos, fueron enseñados. Y enseñados realmente en confiar en Dios, confiar en el Rey, confiar que todas sus necesidades serían cubiertas. Porque dice la palabra que ni los calzados, ¿qué pasaba con los calzados en el desierto? No, gloria a Dios, no se gastaban. La gloria para Dios. ¿Por qué nos olvidamos si la palabra es viva? ¿Por qué nos olvidamos que nosotros podemos recibir esa bendición de decir, ¿qué es eso? ¡Qué maravilloso! ¿Por qué no? Si Dios te ama. Tal vez estamos en esa escuela y en esa enseñanza del Señor como el pueblo, como Abraham,
de que tenemos que realmente decirle al Señor, ¿qué es, Señor, lo que tú estás probando en mi vida? Tal vez es un cambio de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Porque no se olviden, hermanos, que nosotros podemos estar acá en la iglesia, sentados, alabando a Dios, y si hay un detalle mínimo de incredulidad dentro de nuestro corazón, le fallamos al Rey. Puedo amar a Dios, puedo creer en Dios, puedo hacer infinidad de cosas, pero si hay una duda de que será cuando estoy orando, eso es incredulidad. Yo voy a orar porque creo que Dios en el momento y en el tiempo justo me lo va a dar. Y si no me lo da, es porque yo no estoy preparada aún. Porque Él nos va a dar lo mejor en el momento exacto. Entonces, Él cubrirá todas nuestras necesidades. Gloria a Dios. Quiero invitarlos ahora, vamos al Nuevo Testamento. Quiero invitarlos a ir primero en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Y es un pasaje muy conocido también. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, gloria a Dios. La ansiedad, hermanos, el desespero en nuestras vidas, en realidad es entender que la provisión viene de Dios. Es entender que la sanidad y todas las áreas de nuestras vidas necesita de Dios. No algunas cosas y lo que me conviene, sino que cuando hablamos de una dependencia, hablamos de una dependencia total, no a medias, una dependencia total. Yo creo que el Señor va a hacer en mi vida un cambio. Y estamos diciendo que el todo significaba una creencia profunda. Una creencia profunda. Entonces, cuando la palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, yo diría, amén, gloria a Dios, porque voy a echar todo lo que no sirve de mi vida. ¿Qué voy a echar, hermanos? Acá dice, echando toda vuestra ansiedad. Voy a echar toda ansiedad, toda preocupación, toda duda, toda confusión que el enemigo ha puesto en mi vida. Y si hay momentos que no sé que voy a resolver y a decidir, me quedo detenido y me voy a la fuente que es Dios. Y si Dios demora en responderte, te aconsejo que sigas en la fuente, comunicándote y esforzándote con el Rey, que Él te va a dar la respuesta. Porque mientras Él esté callado, significa que te está puliendo. A ver, amadas hermanas, caballeros, Dios te está puliendo. Si alguno está en ese silencio de que todavía Dios no le dirige qué hacer, te está puliendo para sacar la mejor joya de tu vida. Pero acá hay otra cosa. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te va a cuidar, y Él te va a guiar, y Él te va a dirigir, si tú echas lo que no sirve. ¿Me están entendiendo? ¡Échalo! ¿Qué es lo que tenemos? Yo oraba y decía cuando preparaba esta palabra, si hay algo, Señor, que yo tengo que echar, muéstramelo. ¿Verdad? Porque tal vez nosotros no nos damos cuenta. Tal vez tenemos algo de religiosidad. Tal vez tenemos algo que en realidad nos hace dudar. ¿Creemos en Dios? Sí, somos cristianos, nos congregamos y tratamos de ser obedientes, pero el será de Dios, el será no puedo. Porque acá la palabra dice que todo, Él puede todo. Él está en todo lugar, Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Entonces, ¿dónde está mi confianza y mi creencia en que Él es mi mejor amigo y Él va a estar en control de todo? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19 y voy a estar terminando. Y miren qué importante es poder cada día
leer y reflexionar en la palabra del Señor. Porque Filipenses 4, versículo 19 dice así: mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi Dios suplirá todo lo que les falte. Todo lo que te falte, Él te lo va a proveer. Todo lo que te falte. Y miren lo que me llamaba mucho la atención, conforme a sus riquezas. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Él va a suplir todas nuestras necesidades, pero conforme a sus riquezas. Si Él es un rey, Él lo tiene todo. Él lo tiene todo, lo dice la palabra, y nos ha demostrado cómo Él ha sacado de lugares de autoridad a hombres y mujeres, donde ha puesto a aquellos que han sido menospreciados en lugares de autoridad. Tenemos en la palabra maravillosos ejemplos de gente que fue menospreciada, como fue David al principio de su vida cuando lo fueron a buscar. Ni su padre creía que él podría llegar a ser un rey, y Dios lo había escogido. Entonces, ¿por qué dudamos de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales sobre nuestras vidas? ¿Por qué dudamos que el Señor puede darnos esa casa cuando yo espero y confío en Dios y sigo orando? ¿Por qué dudar de que Dios va a proveer para la necesidad que yo tengo? ¿Por qué dudarlo? Si Él es un Dios de poder, Él es un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Él va a hacer lo que sea necesario para que nosotros tengamos en nuestra vida la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya nos eligió por un propósito. Ahora, cuando hablamos de que Él nos va a suplir, Él no nos va a dar algo que no sea de bendición, hermano. Jamás el Señor te va a dar algo que sea para dolores de cabeza. Por eso la bendición tarda, porque nosotros, para recibir la bendición, tenemos que estar maduros. Entonces a veces añoramos cosas que en realidad no estamos preparados porque somos bebés espirituales. Y necesitamos crecer, y necesitamos entender que hay cosas que yo tengo que lucharlas, tengo que ganarlas para realmente estar dentro de la línea del propósito del Señor. Ahora, el Señor sabemos que es omnipresente, si está en todo lugar, hermanos. ¿Por qué somos tan diferentes dentro de la iglesia, tan diferentes en nuestra casa y tan diferentes en nuestro trabajo? ¡Wow! Preguntaría yo. El Señor no anda para todos lados con nosotros. ¿Por qué como cristianos a veces tenemos doble cara? Menos mal que acá no pasa. No, acá no pasa, porque todos nosotros sabemos que Dios es maravilloso, que Dios nos ama. Entonces, una de las cosas que tenemos claro todos nosotros es que como el Señor es omnipresente y está en todo lugar, nosotros no vamos a tener ese problema, porque nosotros somos cristianos genuinos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, si el Señor es omnisciente y todo lo sabe, el Señor sabe cuando nosotros estamos ahí. Pero como Él es un caballero y nos ama, espera que seamos nosotros los que tomamos decisiones. Otra de las cosas que tenemos que pensar, hermanos, es que el Señor es omnipotente. El Señor todo lo puede. El Señor puede sanarte. El Señor puede proveerte. El Señor puede hacer cosas infinitas de gran bendición sobre tu vida, como pasó con el pueblo de Israel cuando le dijo, ¿qué es esto? Yo quiero para mi vida recibir una bendición de esa manera que sea tan sorprendente
tan sorprendente que sea ese tiempo de decirle al Señor, qué maravillosa. Otra vez el Señor nos bendijo, porque a veces nos olvidamos de las bendiciones de Dios. A veces nos olvidamos de lo que el Señor ya nos ha dado. A veces nos olvidamos que hemos recibido infinidad de cosas porque nosotros vamos en el trajín de la vida corriendo y apresurados y no nos damos cuenta de detenernos y realmente decir gloria a Dios por lo que Él me está dando, porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Todos los pasajes bíblicos que hemos estado leyendo vieron que todos tenían una prueba de Dios. Te estoy probando en fe, te estoy probando en obediencia, te estoy probando en confianza, te estoy probando y te estoy diciendo que la ansiedad la tienes que echar, sacarla, porque la ansiedad lo que hace es alejarte de esa providencia divina. Pero como el Señor es maravilloso, el siguiente pasaje que leímos de Filipenses 4:19 dice, pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas. Entonces no es Dios el que pone el techo de nuestra bendición. No es Dios el que pone el techo de nuestra bendición. Somos nosotros. Somos nosotros. Porque nosotros hemos estado reflexionando en la palabra de que Él todo lo puede hacer. Él tiene control de todo, de la naturaleza, de nuestras vidas, de todo. Entonces, ¿por qué recibimos la bendición hasta ahí? Porque somos nosotros que no hemos entendido el nivel de providencia divina. ¿Se acuerdan de la palabra? Todo. Él puede todo. Él lo puede hacer. Él puede hacer todo. Entonces, confiar en Dios de tal manera, hermanos, confiar en el Señor ciegamente, no en las personas que nos rodean. Amamos a nuestra familia, sí. Amamos a nuestras amistades, sí. Pero en quien yo tengo que poner mi confianza es en Dios. En quien yo tengo que humillarme es en Dios. Si necesito un trabajo a quien yo me tengo que humillar, ojo con esto. Tengo que ir, presentar currículum, tengo que moverme y ofrecerme para trabajar. Pero tengo que humillarme al Rey, que es el que abre la ventana de bendición. Pasa lo mismo si hay problemas familiares. Pasa lo mismo en la situación que podamos llegar a estar enfrentados. Yo tengo que acudir al Rey con una fe activa. Si no, no voy a poder, hermanos, vivir en gozo. Y ahí está la clave de hoy. Dios nos dará esa providencia divina si vencemos el gran obstáculo de nuestra ansiedad, de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras dudas. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle al Señor que el Señor tome control sobre nuestras vidas, que el Señor realmente, el único que merece honra, gloria y honor, sea quien tome control de nuestras vidas. El Señor conoce tu necesidad, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce lo que tú estás viviendo. Y hoy estamos aquí para decirle, gracias Señor, gracias por lo que tú, Señor amado, me has dado. Hermanos, agradecer los momentos de prueba, agradecer los momentos difíciles, agradecerle al Señor por un día más, agradecerle al Señor. Yo sé que es difícil, hermanos, agradecer cuando estamos en pruebas. Tal vez es muy difícil decirle, Señor, gracias, Señor, por un periodo de enfermedad, o gracias, Señor, porque esto que estoy viviendo, sé que es duro, pero cuando nosotros entendemos que nuestras vidas está en control del Señor, y todo lo que tú vivas, hermanos, Él tiene el control. Ahí nos pararemos cada día mirando la vida diferente. Ahí entenderemos, hermanos, que valemos, y valemos mucho, porque Dios te ama, porque Dios te ama. No te olvides que Él te ha sostenido, no te olvides que Él te ha escogido.
no te olvides que hay una providencia divina. Tal vez puede ser probado como Abraham, que le dijo que necesitaba a su hijo como ofrenda en el holocausto. Pero cuando Abraham pasó por su crisis personal, hermanos, entregar a su único hijo, a ese hijo amado, el hijo de la promesa, y él venció esa prueba que Dios le puso, porque él logró realmente llevar a su hijo. Y Dios, cuando vio su corazón, proveyó. El pueblo de Dios también fue probado. Y cuando ellos tuvieron fe y obedecieron, cuando Él les dijo, solo recogen el maná por día, hoy, para lo que necesitan hoy, no puede sobrar nada, no pueden recoger más de lo que necesiten. Y cuando ese pueblo obedeció, el Señor le envió todo lo que ellos necesitaban. Entonces hoy vamos a decirle al Señor qué es lo que tú necesitas. Que sea este momento para decirle, yo necesito. Yo creo, hermanos, en el poder de Dios. Yo creo, como lo habíamos hablado, que el Señor todo lo puede hacer. El Señor todo lo puede hacer. El Señor tiene el poder absoluto y tiene un poder ilimitado sobre tu vida. Él puede extender su mano en esta tarde y puede quitarte toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento, pero tengo que creerlo.